la familia, cómo está estructurada, cómo es el rol en la familia, el estilo de vida, quién lleva la batuta o la dirección de la familia. Por supuesto. En cuanto a la adolescencia, pues los cambios que los jóvenes empiezan a presentar, sí, lo importante que es acercarse a escucharlos y a platicar con ellos y saberlos orientar, y en caso que no sepamos, pues acercarnos a alguien que nos oriente a nosotros como padres o madres de familia. Pues prácticamente eso que dijo usted al principio, el rol que se juega dentro de la propia unidad de la familia, va a ser nuestro punto central de la charla, ¿sí? Y acercarse, ¿no? ¿A dónde? Ese es el tema, ¿a dónde? Ajá. ¿Y desde dónde? Bien, pregunto, ¿cómo sucede la necesidad de las drogas? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué tendría que sucederle a un sujeto adolescente, sujeto adulto o ya avanzado, o sea, en cualquiera de los casos, sin distinción, un sujeto? ¿Qué tendría que sucederle al sujeto como para que se acercase a las drogas? Para cubrir una necesidad emocional. Cubrir una necesidad emocional, por acá se sugiere. ¿Qué más? Baja autoestima. Baja autoestima, vamos a hablar de eso como de pasadita, pero tiene que ver, sí, ¿qué más? Una mala orientación. Por supuesto. Hablando con malas amistades, tal vez, ¿no? El medio influye. Una mala dirección en los saberes, por supuesto que te entienden. Por acá. Entorno. Sí. El medio es fulminante, sobre todo en los jóvenes. Ajá. Bien. Si tienen oportunidad, papás, mamás, nunca habíamos estado en esta escuela, con ustedes al menos. Ajá. Pero por lo regular siempre queremos dar un aporte como un referente. Si tienen oportunidad, métanse a San Google, ahí, láncenle su plegaria y él les responde. Joseph Cushing, 1 y 3 sillas. El artista es un artista de corte conceptual, ajá, pero que desde el psicoanálisis lo hemos estado trabajando por décadas. Ajá. Y es que nos sugiere mucho la representación del sujeto real, el sujeto yoico, la unidad del... Imagínense a un chavito, ¿no? A una chavita, ahí puesto. Está la concepción de la persona, pero la concepción de la persona no puede estar ahí aislada. La psiquis de un sujeto posee un mecanismo de autorreflexión. Ajá. Es como la imagen de sí. Está el yo, sí, pero también está la imagen del yo. ¿Cómo me percibo a mí mismo? Y es que en esa percepción de sí es justo el primer salto a quebrarse esta unidad, esta constitución del yo como una unidad. Ajá. ¿Qué es lo que lo detona? Es algo bien interesante, ¿no? Porque, por eso dice Joseph Cushing, 1 y 3 sillas. Aquí la única silla real, pues es la que está ahí. Lo otro es una imagen, pero es muy importante. Es esta autoimagen. Ajá. Y el referente es justamente los conceptos que lo llevan a un sujeto a definirse. El problema aquí es que estamos atiborrados de palabras y de conceptos, y todo esto es demasiado subjetivo. En cada una de las familias se vive un escenario distinto, usos, costumbres, moral, ética, no sé, a saber de lo que se convive ahí, ¿no? Ya desde que le dices a una persona, eres niño, ¿no? Como aquí le dicen a la silla, pues usted es una silla, ¿ok? Está bien, es una silla. No puede decir lo contrario porque es un objeto. Pero nosotros como sujetos también estamos sujetos a sujeción de la función del lenguaje. Y en ese sentido, eres un niño. ¿Quién sabe qué cosa es un niño? Los niños crecen sin propiamente saber qué es un niño. Ajá. Eres una niña. Ok, perfecto. Uno los manda desde que, digo, el primer escenario donde se confronta el sujeto para la asimilación de qué rol va a jugar, ya no solo en la constitución de la familia, sino en un rol social, es cuando lo lanzas a sus 6 años, ahí es el sujeto social, se acaba de presentar ahí, y ahí ya no solo es el niño, ¿no? Ya no es el panquecito, el bomboncito, el terroncito de azúcar, no. Ahí es el alumno. La demanda social, lo que por concepto
le cae de peso como una losa. Y si esta losa de conceptos es discordante, disociada, rupturada, escindida o polarizada en todos los ejes, algo le va a pasar al sujeto en su constitución y a la autoimagen que se va a reflejar de sí. Ajá. Quiero ejemplificar un poquito más antes de irme a toda la verborrea de teoría. Ajá. Está el yo, está la autoimagen, la percepción del mí, ¿sí? Está el autoconcepto. Vamos a estar trabajando hoy en el autoconcepto. Prácticamente, hablar de autoestima es una baratija de interrelación social. Ajá. Desde esta perspectiva creemos que la autoestima no existe. No existe, o si ha de existir es simplemente una representación de este hacia afuera. ¿Quién determina que tiene o no una buena autoestima? La sociedad, el marco social. Pero es una bola de conceptos. ¿Quién lo dice? Es subjetivo. Dice un profesor, es que su hijo tiene una mala autoestima. ¿Desde dónde? La primera pregunta que se puede hacer, ¿no? O viene el tío de visita el fin de semana y dice, tu hijo tiene una mala autoestima. ¿De parte de quién? ¿O cómo? Ajá. Sin embargo, el chico o la chica sigue atiborrado por este tipo de conceptos. Ajá. Solo porque no haya podido hacer como clic, en una cierta función de relacionarse el fin de semana en un parque, o el fin de semana en casa de la abuela, o no sé, o no haya tenido esa empatía con un docente particularmente, no quiere decir que propiamente tenga una mala autoestima. El problema es que la autoestima es demasiado comercial, se vende demasiado a través de la autoestima y es donde nos causa confusión como formadores, padres de familia. Ajá. Realmente considero como propuesta, y si me lo permiten, concentrarnos en lo que verdaderamente importa, el autoconcepto. La autoimagen no les corresponde, ustedes no tienen alcance a la autoimagen, porque esta se va formulando en todo momento. Es en el autoconcepto en donde nos vamos a poder más o menos como distinguir. La familia es un concepto ideológico para el sujeto, es como el primer trampolín hacia el cómo se va a relacionar. Lo académico institucional, lo mencionaba hace un momento, ¿no? Cuando lo lanzas, el preescolar a veces cuenta, a veces no, depende, ¿no? Depende mucho, es muy variable, pero en la primaria ahí no hay de otra, ¿no? El primer lunes de clases, cuando tu hijo tiene 6 años, más o menos, va a determinar muchas cosas. ¿Qué le pasa a los chavitos? Se quiebran, se desquebrajan, pero es muy dudoso, desde este lado, la vista desde este lado, es muy dudoso si es el chavito el que se está quebrando, chavito o chavita, o es en sí la madre, la demanda de la madre, la demanda del padre, el que se está quebrando en ese momento, y la respuesta del chavito pues, es cubrir la necesidad afectivo-social que tiene con la madre o que tiene con el padre. Entonces, pero a partir de ahí se abre una grieta. Se le presenta a la institución académica este rol social, que es el primer trampolín, porque allá afuera hay otro rol social. Y si hubo un desquebraje aquí, si hubo una ruptura, si hay una grieta, ahí, justamente ahí, algo le va a pasar en su siguiente desarrollo al sujeto. ¿Por qué? Porque va a estar expuesto o vulnerable en este sentido a cubrir ese boquete. Peor aún, si ahí viene la madre, la tía, la abuela, el padre. Maestra, mi hijo no quiere entrar a la escuela. No sé qué le están haciendo aquí. Pues llénale el boquete si quieres. Llénale el boquete, pero va a llegar el momento en el que no tengas acceso a ese sujeto. Y para llenar el boquete, hay un buffet de sinsentido aquí alrededor, el medio social, lo que comentábamos hace un momento, también funge como formador o deformador. Ahorita lo vamos a ver. El escenario sociocultural es muy variable, pareciera que depende mucho, y me voy a aventurar a decirlo así, del código postal. Sí, depende del código postal. Por ejemplo, en estos acercamientos de los padres de familia,
no sé qué código postal tengan aquí, ¿no? Pero bueno, me refiero como a la zona, ¿no? Del DF. Oye, me aventuré a decir esto, pero no sé, no es lo mismo acercarse a una secundaria en Nesa, en Ecatepec, en Naucalpan, que aquí propiamente, por ejemplo, en la Gustavo Madero. Y de la Gustavo Madero no estamos hablando de acueducto, estamos hablando de la Guadalupe Tepeyac. Y es muy variable, ¿sí? También ahí es muy variable, pero el escenario sociocultural que funge como rupturador, y sanador de esa gran grieta siempre sucede. Para términos simples, no encuentro la diferencia entre las monas de guayaba, o de sabores que se pueden estar circulando en la barriada, o un crack, cristal, perico, que se pueden estar circulando en las zonas más de high people, ¿no? Entonces, realmente no hay distinción. Las clases sociales, no. Ahí es el chavito el que está expuesto, chavito o chavita, el que está expuesto. ¿Por qué? Por esa grieta que se le ha forjado en este sentido. Vamos a ver este escenario desde el punto de vista del autoconcepto, la autoconcepción del sujeto. Preguntaba hace un momento, ¿qué es lo que te invita? ¿Qué te puede invitar a alguien a que consuma algo? Decían por acá, como para cubrir una necesidad. Sí, definitivamente. Funge como un paliativo. ¿De qué? A saber. La constitución yoica, el escenario del yo, justo ayer le estaba diciendo a unos chicos de secundaria, no sé si se han enterado, chicos, pero ustedes habitan una masa de carne. Es una masa moldeada en carne, pero que tiene un montón de cosas. Y ya ellos empezaron como a participar, ¿no? Tenemos vísceras, sangre, agua, arteria, Y sí, es cierto, ¿no? Bueno, eso. Entonces, ¿qué te hace pensar que el cuidado de todo eso que envuelve la masa de carne está disociado del yo? No está disociado del yo. Me he encontrado a sujetos, chavitos, de 4 años, de 7 años, de 12 años, de 15 años y de 40 años, o sea, estos como chavitos eternos, ¿sí? Que son incapaces, en esta nulidad absoluta, de procurarse un cuidado físico, pero un cuidado desde la autoconciencia. Oye, ¿tienes sed? Toma agua. ¿Tienes hambre? Come. ¿Tienes frío? Pues tápate. ¿Tienes calor? Oye, pues quítate la chamarra, no sé, algo, ¿no? Sin embargo, no. Ahorita más adelante me voy a ir con la espada desenvainada hacia la función madre-padre en esta primera infancia, que es justamente el primer anulador de la conciencia fisiológica. Estoy hablando de un rupturador en esta conciencia fisiológica, tan así que el chavito anula, reprime la conciencia fisiológica en un lunes, ¿qué les gusta? 29 grados centígrados, y el chavito trae la chamarra, el chaleco, porque mi mamá se enoja. Y luego mi papá viene y grita. En el mejor de los casos de que ya lo pueda apalabrar. Obviamente ahí hay una anulación del sentido. ¿Por qué? Por un concepto. Una sobrevaloración de concepto. Pero lo que eso va a provocar eventualmente es justamente los rupturadores a los que me refiero. Pregúntale a un chavo de 15 años, oye, ¿te enfermaste? Sí, te enfermaste. ¿Por qué te enfermaste? No sé. Bueno, el chavito de 6 años que no se quita la chamarra porque todavía trae líos conceptuales, bueno, puede ser, ¿no? Tiene usted 15 años. ¿Cómo que no sabe por qué se enfermó? Pregúntale a alguien de 35, 40, 50. Estoy enfermo, no fui a trabajar. ¿Y por qué? Bueno, sí. Pregúntale por qué no funcionó la pareja, pregúntale por qué. No saben. Entonces hay algo que pasa ahí en esta anulación de la conciencia. Justamente los paliativos suprasensoriales, como lo es una droga, vienen a amenizar lo tortuoso que es reprimir una conciencia. Estoy hablando de lo más primitivo, estoy hablando de la conservación del sujeto, lo fisiológico. Ya de ahí pues se puede desencadenar una conciencia motora.
¿Qué sabemos del, como todo este aparato sensomotor o locomotor? La verdad es que muy poco, ¿eh? Y hablando desde las ciencias que lo rigen, las neurociencias sugieren que ya se han apropiado de todo el saber. Obviamente no les creemos absolutamente nada. Habrá quienes estamos muy dudosos, demasiado comercial. Es curioso que las farmacéuticas estén como a la orden de la vanguardia, ¿no? No les creo mucho, pero en ese sentido hay algo que es real, ¿sí? Lo que es real es que a partir de este estado de conciencia fisiológico se empiezan a desencadenar otro tipo de conciencias. Si tú recuerdas a tu hijo o a tu hija cuando tenía, ¿qué te gusta? ¿7 meses? 8 meses. Fíjense hasta dónde me estoy regresando, ¿eh? Esta conciencia espacial, temporal, que le va a acompañar toda su vida, estaba ahí y se separó 1 metro. Se perdió en el tiempo y de pronto volteó así como en una caída de 20, un rollo epifánico y de, ay, ¿dónde? Ah, regresa y toca, ajá, regresa a su base segura, pero empieza a ejercer una conciencia espacial y temporal. Si el sujeto no tiene este desplazamiento oportunamente, algo le va a pasar, ¿sí? Tiene que ver, ¿qué les dijeron las profesoras del preescolar, de tercero, de las de primero y las de segundo? Es que tiene que trabajar en su motricidad fina. ¿Y qué es eso? ¿Quién sabe? Ajá. ¿Quién sabe? Ciertamente. Sí, póngalo a hacer bolitas. ¿Para qué? Pues para que se ocupe toda la tarde. Es más complejo que eso. Muchísimo más complejo. Tiene que ver justamente con los escenarios de coordinación, los escenarios de movilidad, los escenarios de precisión. Si un sujeto no tiene favorecidamente esta conciencia desarrollada, voy a regresar a la lámina anterior, papás, mamás. Algo le va a pasar a la autoimagen, ¿eh? Algo le va a pasar. Algo le va a pasar. No dejamos de ser como esta constitución, ajá, biológica, como un pez, como un mamífero, ajá. Si a un pez lo tienes en una pecera, no va a crecer mucho, ¿sí? Igual al chavito. Si los tenemos en escenarios en donde no les da ni el aire, ajá, siempre sugiero que se desarrollan en campos minados. Campos minados. Qué bueno que el amor llegó a tu puerta. Eros, el hijo de Venus, te flechó y decidiste constituir una familia. Pero si esa constitución de la familia está montada en un catálogo de Betterware, es muy complicado, ¿saben? ¿Por qué? Porque he visto a chavitos crecer en campos minados en donde no puede correr ahí dentro porque se va a pegar con la mesa que le regaló la bisabuela, va a tirar el cenicero, va a romper las plantas, épale. En esa represión de conciencia motora, espacial, de coordinación sensible, también se le va a ir forjando una grieta que va a necesitar irremediablemente cubrir. ¿En qué? No sabemos. ¿En dónde? En algún momento, ¿sí? No sé qué tan conscientes a veces estamos de que, oye, tenemos un niño, sí sabes que se va a caer, ¿no? Pero se va a pegar y se va a matar. ¿Por qué se va a matar? Pues porque la mesa es de vidrio. Y como, ¿por qué hay una mesa de vidrio donde hay un niño de 2, 3 años? ¿Cómo, por qué tendría que haber una mesa? Alguien está fuera de contexto y no es el niño. No es el niño. Ajá. A eso me refería con los formatos de familia del catálogo de Betterware, ¿no? O sea, sí están muy bonitas las casas, está muy bonito el escenario, está muy bonita la imagen de la familia, pero no es un lugar óptimo para desarrollo. Si hablamos de la función sexual, por favor, estamos primitivos, cavernarios. Del paleolítico no hemos salido, ¿saben? Se cree todavía, absurdamente, que la función del yo sexual está reducida únicamente a la reproducción. No nos queremos creer animales y pensamos que la función del yo sexual es únicamente pene, vagina, óvulo, espermatozoide, se juntan y el cosmos se abre, ¿no? O sea, no funciona así. Gracias a esta voluntad que se tiene, estos procesos de excitabilidad del sujeto tienen que ver con su función sexual. ¿Tuvo oportunidad o no tuvo oportunidad de conocer el cuerpo físico de sí?
porque a partir de ahí, o sea, sí, este cosmos que se abre, este estallido, pero es en uno. Ajá. El autoplacer sucede a través de la autoestimulación del cuerpo. ¿Lo notas con un chavito de 8 meses? Igual se chupa la mano, igual se toca el pie, igual se estimula los genitales, igual ya está con la mano que la mete hasta el esófago casi, o sea, pero se está conociendo, se está estimulando, se está excitando, pero como somos cavernarios, insisto, el paleolítico medio, ni siquiera superior, pensamos que como es un niño, como es un bebé, no pasa nada. Todavía la sobrevaloración de conceptos no lo atropella. Pero cuando se llega al escenario social, el sujeto es un sujeto social, ahora sí, déjate ahí. Te vean, siéntate bien. La represión en el estímulo. Pero aquí ya tenemos 3 escenarios, caray. O sea, tengo hambre y no puedo saciar mi conciencia fisiológica básica de conservación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque alguien posee ese saber, alguien tiene el poder, ¿no? Pues un chavito que tiene hambre y no se puede subir a la alacena por el cereal, pues no es que sea incapaz, ¿saben? No, es que alguien tiene el control, esa necesidad de control, de dominio, de sentido de existencia. Comprendo que el sentido de lo humano en cuanto a la madre y en cuanto al padre, como una constitución de clan, pues, tenemos más de 100.000 años con este asunto, pero en ese sentido de la imposibilidad del chavito, ahí ya se está creando una autoimagen de incapacidad. Si también tenemos este desarrollo senso y locomotor, también se empiezan a desarrollar percepciones de incapacidad, de nulidad primarias. Ahí tenemos a los chavitos en educación física, ahí relegados, desplazados. Si es que dijo mamá que amanecí con tos, ¿y tiene tos? Pues ahorita no, pero dijo que tenía tos. Oiga, pues póngase a brincar, a saltar, a hacer algo por usted. ¿Y no quiere estar ahí? Sí, pero no. Eventualmente se empieza a anular. ¿Se empieza a anular qué? La voluntad. Los procesos de excitabilidad ya no le corresponden, no le pertenecen. Tiene como paliativo, en esta primera infancia, la función de la abuela, de la madre, del padre, de la tía, esta mitotera que llega todas las tardes, no sé, pero es una transición del placer. O sea, el placer ya no está en mí, el placer está en el otro. Y aquí empieza lo preocupante. ¿Por qué? Porque en el momento en el que el sujeto, más o menos, no sé si, varía mucho según la teoría, ¿no? Se cree que para que un sujeto pueda realmente procesar una emoción, desde este campo, más o menos como a los 9 años, 9, 10 años, puede más o menos distinguir entre la sensación y entre el concepto. Ya tiene conceptos. Entonces ya puede procesar una emoción. Una emoción es eso, un cúmulo de sensaciones más un cúmulo de conceptos que se definen. Las sensaciones son otra cosa, los conceptos son otra cosa, pero en su conjunción podemos estar hablando de una emoción, de la conciencia emocional. La conciencia emocional, como en este ejemplo que les estoy platicando, llega rupturada. Hablar de las funciones de lo racional, ¿cómo? ¿A través de qué autoimagen? A través de una autoimagen de debilidad, a través de una autoimagen de dependencia, a través de una dependencia me refiero, por ejemplo, a lo del cereal, ¿no? Pues tengo hambre, dependo de otro que me sacie, dependo de otro que me diga quítate la chamarra, dependo de otro que me diga oye, estás pálido, los labios están blancos totalmente, tómate tu agüita, bebé. Y el bebé de 25, ¿no? O sea, espero que no, ¿sale? Entonces, miren, en ese sentido, más o menos de lo que les estoy hablando es de este esqueleto que nosotros seguimos abordando y seguiremos abordando probablemente, ¿no? Tiene más de 150 años esta teoría. No, 120 años más o menos esta teoría, ¿vale? La fase oral es esta fase primaria, en donde si va a haber una adicción, algo le pasa al chavito aquí, justo cuando no tiene oportunidad de apalabrarlo. ¿Cuál es el rol? Se mencionaba hace un momento del rol. ¿Cuál es el rol de la madre?
La madre aquí es un elemento primordial porque es su escenario primario de placer. Y en este escenario primario de placer, si le arrebata el placer al otro, ya valió, y ya valió para toda la vida, ¿eh? Y ahí tienes al chavo, chava, que ya ni tan chavo ni tan chava, o sea, es el Goldo, el mismo Goldo de 50 años. Mamá, ya llegué, mi caldito de pollo. Y pues, no se pega al pecho, ciertamente, pero pues, va por su caldito de pollo todos los domingos, ¿no? Sí, mi amor, ahorita te lo digo, ¿vale? Algo pasa con las adherencias. No vamos a culpar para todo esto, decía yo que las farmacéuticas tienen mucho que ver con esto, ¿no? Más o menos por la generación, supongo que fueron atiborrados en la década de los 80s y principios de los 90s por una campaña brutal, brutal, acerca de la lactancia, de la sobrelactancia. Decían, y lo peor del caso es que se prestaron más de la mitad de los psicólogos para esto, para certificar que eso era real, que fortalecía los lazos familiares. Venimos de una cultura muy variable, volátil en ese sentido. Ajá. No sé si los fortalece, pero sí crea adherencias, sí, o sea, queda el sujeto hipostasiado, pegoteado. Y fue una campaña social. Esto se hizo viral a nivel nacional, no, que a nivel nacional, a nivel continente. Ajá. Las farmacéuticas tuvieron que ver, ¿sí? Por supuesto, el desencadenamiento en esto, pues vemos el brote de adicciones y drogadicción. ¿Por qué? Porque hay adherencias. Si un sujeto no conoce el desplazamiento y el procesamiento del desplazamiento al placer, va a ser vulnerable a cualquier tipo de adicción. ¿A qué me refiero? Mamás que llegaron a amamantar, dicen amamantar, ya nomás no, a lactar a sus hijos hasta los 2 o 3 años de edad. No jueguen, no jueguen. ¿Qué le están dando? Pues pura erótica ahí, porque nomás no, ¿saben? En ese sentido, la función natural del cuerpo sucede más o menos hasta los 6 meses. Y eso depende mucho si fue un parto natural. Si fue un parto natural, se libera la oxitocina, la dopamina a 7000 puntos arriba, y es entonces cuando se liberan las glándulas mamarias. Si fue una cesárea, a veces tarda en mandar la respuesta del cuerpo, y cierto, el periodo de lactancia, de producción de lactancia, es mucho menor. Sí. Si iba a ser de 7 meses, 6 meses, pues a lo mejor es de 4 o 5, útil, ¿no? Varía mucho. Bueno, pues ahí sí. Pero bueno, ¿qué pasó en la fase anal? El control del placer. El chavito se apropia del placer. Otra vez, un escenario en donde puede hacerse cargo de sí. El control del placer. ¿Quién sabe qué pasó ahí? Pero tenemos a chavitos de 7, 8 años en la primaria en donde ya me cagué, maestra. Sucede. Y sucede a diario. Ajá. Y ahí viene, necesitamos que esté aquí porque su hijo no trabaja en clase. Y cayeron como pichoncitos. Ajá. O sea, si el chavito lo que tiene es una adherencia, así, como hipostasiado a la imagen del placer, y está creando mecanismos de resistencia, de defensa naturales en cualquier humano que está pegoteado a una figura o a una forma, pues si no va a trabajar. Ay, sí, ya voy a ir. Venga, por favor, de 8 a 12, así dicen, ¿no? En las escuelas. Y ahí está la mamá. Pues yo veo que trabaja muy bien. ¿Sí? Yo creo que la voy a demandar, maestra. Órale, pues síguele al circo, ¿no? O sea, bueno, es un circo. Pero no es un circo cualquiera. Es un circo que sucede desde la fluctuación de una necesidad que el chavito ha, pero certificado como de conservación, porque esto estuvo adherido a la conservación. La etapa fálica en los roles sociales, bueno, ¿dónde está el papá? O sea, ¿sí estuvo papá o no estuvo papá? Alguien que ponga un límite. La función del padre es una función de límite social. ¿Y a qué me refiero con función de límite social? No me refiero a, sí, lava el patio, sí, tienes que aprender para ser hombrecito, siéntate bien para que seas una damita. Esas son absurdeces de la cultura. Y la cultura es variable de acuerdo al código postal, ya lo decía yo. El tema del padre, como su rol, es aquel que viene a hacer la escanción, el límite, el corte. Ajá. Es ese que le dice, hasta aquí. Tú
búscate la tuya. Pues esta no. Mamá, tengo miedo. Papá, tengo miedo. Sí, mira, vente, aquí en medio de los dos. Pues algo le va a pasar a esa pareja. Obviamente, ¿no? Si pareciera que a veces las relaciones de familia, y me voy a aventurar a decirlo así, que en tanto no hay amor funcionan mejor, porque funcionan la relación de contratos, de convenios, de estructuras comerciales, de estructuras sociales, de estructuras de fe incluso. Sí, funciona, porque tiene un objeto preciso. Pero en la constitución de la pareja, no sé, ¿qué hace ese ahí en medio? ¿Qué hace en medio? Alguien que le diga tú a tu espacio, tú a lo tuyo, tú a tu placer, tú a tu conciencia, tú a tus juguetes, tú a tu escuela. Nosotros tenemos nuestra propia vida. Y es ahí, otra vez, en otra adherencia. La latencia sucede justamente en este rol social. Todo lo que el sujetito ha representado en este escenario de lo primario, lo va a desdoblar acá. Lo que muy vagamente, ¿no? A veces las profesoras, con mucho miedo, se acercan a los padres y dicen, mamita, papito, quería hablar con... Hasta en diminutivo les hablan, nada más para que no se exasperen. Mamita, papito, quería hablar con ustedes. No sé qué está pasando en casa. Ya está. Sin miedo. Oiga, ¿sabe qué? No sé. Estructúrense, por favor. Estructúrense, porque aquí me viene y me arma un San Quintín. Ajá. Porque está pegoteado. Es que se para y platica. Y fíjense también, las profesoras patinan en este sentido. Es que se para y platica. Pues que platique. Ajá. ¿Qué pasa si platican? ¿No? Pues es que no me deja dar la clase. Pues usted dé su clase, usted haga lo que tenga que hacer. ¿Qué tiene que hacer? ¿Sacarlo? ¿Llevarlo a dirección? ¿Me lo suspende? No, que no se lo suspendan, porque el sujeto es justamente, otra vez va a la adherencia del placer, ¿no? O sea, al final, este como pacto que sucedía en la formación académica formal y la formación académica de las estructuras, por ejemplo, emocionales, el rol de la familia, se ha roto, se ha roto. Así como en esta campaña de los 80s, principios de los 90s, hemos sido avasallados con un sinfín de manipulaciones sociopolíticas en las cuales son nuestros hijos los que están ahí de por medio. Y no nos damos cuenta, no nos queremos. ¿Qué queremos? ¿Culpable? ¿Cuántos hay aquí? No sé cuánta plantilla de docentes hay aquí, pero ahí tienen para un festín de culpables. Ajá. Y certificado por la política, pero eso no tiene nada que ver con su función de desarrollo. Por el contrario, pareciera que el sistema quiere que los sujetos se rupturen. ¿Para qué? Esta sociedad no funcionaría sin drogadictos. La sociedad necesita cierta cantidad, consuma drogas, la economía fluye, la justificación de la fuerza pública pues está ahí, se justifica. Ajá. Las farmacéuticas tienen su necesidad, contratos trillonarios. Ajá. Y nosotros, como padres de familia en el colectivo, en esta necesidad de existirnos, caemos como pichoncitos. Pero ubicar bien que lo que haya sucedido hasta aquí va a determinar justamente el tipo de relación que tiene el sujeto en su fase genital. Y su fase genital, insisto, no es únicamente prepararse para la cópula, no. Tiene que ver, hace un momento decía, el tipo de amistades. Claro, ¿qué tipo de amistades tiene? ¿Adherentes? Hoy se puso de moda, bueno, hoy en este tiempo, en esta época, se puso de moda una palabra, tóxico. Ay, mi pareja tóxica, ¿no? Mi hijo tóxico, la suegra tóxica. Como si eso definiera, es como realmente burlarnos. Es algo demasiado risible. Bueno, o sea, sí, bueno, ponerle un término tóxico. Pero ¿por qué no definimos cuál es la toxicidad y por qué sirve? Ajá. Si la pareja es tóxica, ¡ay, es que eres mi novio tóxico! ¿Y qué haces ahí? ¡Corre! ¡Ay, no, es que lo quiero mucho! Otro tipo de droga sucede, ¿no? Al final es un rol rupturador, ¿vale?
Hace un momento les presenté este escenario de Joseph Koshut. Cuando todo está en concordancia, ¡qué bueno! ¡Qué bueno! Que el chavito tiene una autoimagen concordante con el autoconcepto. ¡Ay, qué bonito niño eres! ¡Qué bonita niña eres! Eres toda una damita, y así se comporta, ¿vale? Y la sociedad, ¿qué le dice la maestra? ¡Ay, mi niña preciosa, hermosa! Y pareciera que todo está en concordancia, ¿no? ¡Qué bueno que suceda así! Ojalá nada le pase al entorno para que el sujeto no se quiebre. Ojalá sí. Pero si algo le va a pasar, no sé. Las funciones son o concordantes o discordantes. Y justo lo que sucede en cualquier escenario discordante, muchas veces provocados por nosotros mismos. No quiero en ese sentido... Justo dice aquí. Espero que no sea para mí. No sabían que venía, ¿verdad? Ok. Espero, fíjense, lo que sucede aquí es que no nos damos cuenta de lo avasallante que es la cultura y la meritocracia de vivirnos. Creemos que en tanto más poder, en cuanto más dinero, en cuanto más posesiones y en cuanto más pertenencia y en cuanto más posesión incluso de las relaciones, por ejemplo de pareja, tenemos la vida resuelta, pero no. Eso es lo que la sociedad, en el catálogo de Betterware que yo sugerí hace un momento, nos dice. Pero si no nos cuestionamos, si no nos preguntamos qué es lo que está pasando al interior, pasa lo siguiente, o sea, nos vamos a rupturar. Y entonces está el chavito con un autoconcepto totalmente diferente, con una relación de conceptos que están discordantes. Pues mi mamá dice que soy un panquecito, mi mamá dice que soy su terroncito de azúcar, y esta bruja de la docente me dice que soy un flojo. Está discordante. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a quebrar? ¿Por qué no? Que alguien venga y me salve. Y no faltará quién. ¿Saben? No faltará quién. Más adelante, no faltará qué. Como un medio, ¿no? Igual en las formas y las cosas. El hecho de cómo se nos presenta también a la escuela, pues está discordante, ¿no? Vamos a poner ese ejemplo, ¿no? Como si el saber académico institucional te fuera a resolver la vida. Espero que no le hayan dicho eso a sus hijos, ¿eh? Espero que ya se haya quedado muy atrás, como allá en la Edad Media, este asunto de se estudia para que seas alguien. Porque no va a hacer absolutamente nada con eso, nada. Es un recurso bastante bueno, un recurso bastante interesante. Pero así como la conciencia de, pues tengo sed, tomo agua, pues estoy en la escuela, pues estudio. Pero si estoy anulado desde mi conciencia primaria de conservación, pues estoy aquí, no, esto no checa porque nada me ha checado. Hay algo que se quebró, ¿Y saben qué? Aquí afuera también hay gente que te dice, mira, pues aquí está este otro saber, ¿no? No te voy a enseñar nada, pero vas a ver que se siente bien. Justamente ahí es donde entra la droga. Viene a... Tengo aquí una imagen. Si este yo trae una grieta, pues la droga funciona dentro del cuerpo. Algo le pasa a la neurobioquímica del sujeto. Esos huecos los tapa. Depende de la persona. Que les dicen, ay, no, sí, es que... Y es otro truco político, ¿eh? Una vez váyanselo sabiendo. La marihuana es sanadora. Por eso ya la están legalizando. Truco. Si bien es cierto que es un concepto milenario, ¿eh? Es un rollo milenario. Sí, la marihuana se ha utilizado con fines medicinales, con fines espirituales, desde tiempos remotos, sí, pero no el tipo de marihuana que te vende el brother de afuera de la papelería, afuera de la vinatería, un sobrecito de pésima calidad, que lo único que va a hacer es que te va a distorsionar la percepción de la realidad, una realidad discordante. Esa realidad que es discordante justo es la que en este estado primitivo de conciencia quiero más o menos subsanar. Entra como un eje
sanador, un paliativo, decía yo hace rato. ¿Un paliativo a qué? Un paliativo a la incomprensión, ¿no? La incomprensión de que mi madre nunca me ha escuchado, y aunque la madre siempre haya estado ahí. Es que mi padre nunca ha estado conmigo, pues el padre siempre ha estado ahí, tal vez, ¿no? Pero, ciertamente, no escuchaba. Tenía hambre y no pudo saciarse. Ajá. Tenía ganas de hacer actividad física y le dijiste que estaba tosiendo. ¿Cierto? No lo escuchaste. Tiene razón. Y no en palabras. Hay una conciencia fisiológica que te está diciendo, quiero algo y no sé qué es. Y ahí es donde entra este asunto. Y entonces funge como un yo alterado. Ajá. Estoy hablando de un rol, estoy hablando de una persona, estoy hablando de una constitución de familia, y ahí como que se atraviesa entre la plática a un docente. Si le tocó un buen docente, le va a decir, ¿sabes qué? Lárgate de mi salón. Si le tocó un mal docente, le va a decir, ay, no te preocupes, mijo, yo te doy ¿no te mandó tu mamá lunch? Yo te doy los 10 pesos. Ojalá que no le hayan tocado docentes así, ¿eh? Porque cada quien a su rol, por favor, ¿vale? Ya en la mezcolanza de la institución, de la sociedad, como en este convivirse entre la sobrevaloración de conceptos. Es un niño, pero es un alumno, pero aparte es el bomboncito de mamá, pero aparte es la esperanza de la familia, aparte es el guapo de... Oh. No, pues a ver cómo le va relacionando. Es demasiado peso, va a caer como losa. Y si no tengo una autoconciencia sustentable, algo le pasa al chavito. Algo le pasa, se rompe, se quiebra, está vulnerable, sí, y aparte los medios no funcionan como uno espera. Voy a regresar a la anterior. Miren, hay un escenario que nosotros, los cavernarios, los que crecimos en décadas entre 70s, 80s y 90s, los muy jóvenes que estemos por acá, yo no, yo soy como más antiguo, pero hay algo que no conocemos, y es el escenario de lo virtual. Ajá. Sabemos algunos que esto es prioritario. Lo que para ti era el teléfono de casa o la televisión como medio, como la ventana al mundo, así, justamente así, funciona más o menos el escenario de lo virtual. Antropólogos, sociólogos, psicólogos, pedagogos, y muchas de estas profesiones pues, están estudiando el campo, pero hay algo que nos falta, la conciencia como experiencia. Ajá. Será hasta sus hijos en donde profesionalmente puedan tener un aporte hacia este efecto masivo globalizado. Ellos tienen otra psiquis virtual, nosotros no la desarrollamos. Era como el Homo Faber, ¿no? El Homo Faber en algún momento pues fabricó cosas, ¿sí? Y es una conciencia que se le produjo a partir de la construcción de algo. Es algo que el Homo erectus no podía, apenas podía ponerse bien. Fabricar, no le pertenece esa conciencia. Hacia nosotros no nos pertenece esta conciencia. Sin embargo, sabemos que justo como medio hiperglobalizado de información, algo les está pasando a los chavitos. Está esto de los retos virales, ¿no? En su momento, hace ya una década más o menos, lo de la ballena azul, ¿no? Y ya todos los chavitos cortándose, ¿no? Porque no me quieren, porque... O sea, son discursos en los que ellos caen justo como nosotros hemos caído con este rollo de la lactancia, ¿no? Ahora está el Clona Challenge, ¿no? Uf, buenísimo. Pues sí, si las farmacéuticas sacan clonazepam para que se alivianen los chavos, ahora los chavos están haciendo ruedas de reto, a ver quién se desmaya primero. Pues Clona Challenge, ¿por qué no? Ay, búsquenlo en Google, un fenómeno actual, ¿no? Sería muy interesante pensar cuáles son los factores que llevan justo al desquebranto a este chavito. La hiperconceptualización que le ha caído de peso, una ruptura propia de no formularse una autoimagen sustentable. ¿Quién eres? ¿No? Ayer estaba en esta actividad misma que les decía, ¿no? Y me decía un chavito, es que yo me llamo tal. Pues si quiere, yo sabía que no se llamaba así, ¿no? Pues si quiere. Y entra la profesora, están los cuates, no, tú no te llamas así, tú, no sé. No sé qué le haya tenido que pasar al chavito, al sujeto, como para que niegue incluso la identidad de un nombre, un concepto, ¿no?
el nombre como tal. Ajá. ¿Quién sabe? Decía, es que a mí me gusta el nombre de David. Yo, pues no sé, y nada más para sacar como conversación. Decía, oye, hasta se escucha religioso, ¿no? ¿Por qué David? ¿No? O sea, pero a ver si venía por ahí, ¿no? Es incierto, ¿qué tiene que suceder para que el chavito se aparte de sí? Tal vez en algún momento lo apartaron, usos, costumbres, culturas, no sé. Ajá. Algo tuvo que haber sucedido como que para que se apartara. Pero ¿qué es lo que va a hacer? Ahora viene contraria a la pregunta. ¿Qué es lo que podría sucederle a un chavo que está vulnerable, expuesto hacia el consumo de las drogas? ¿Qué podríamos hacer para, digo, como formadores? ¿Qué se puede hacer como para que el sujeto regrese a su constitución? ¿Qué se les ocurre? Escucharlo, platicar con alguien y saber qué está pasando en su pensar. Platicar, bien. Escucharlo, escuchar. Ajá. ¿Qué más? Actuar, porque si no me lo Actuar. escuchamos, si no hacemos nada. Actuar así con el... No, pues hacer algo, ¿no? Y si no... ¡Soy tu No, ok, bien, bien, bien. Tenemos un primer ejercicio. Por favor, apóyenme con sus laminitas. Voy a presentar esta... ojo aquí, Esto es función del lenguaje primaria. Ajá. Función del lenguaje básico. Voy a presentar una serie de elementos y me gustaría que los asimilaran. Solo 30 segundos, no los copien todavía. Los observan únicamente, paso a la lámina y ya los copian. ¿Sí? ¿Vale? Bien. 30 segundos, por favor. Ay, perdónenme. ¿10 segundos? Tiempo. ¿Qué vieron? Lo que haya visto, póngalo ahí. ¿15 segundos? ¿5 segundos? ¿Sí? Ya. Ahora, lo ponemos así, de cabeza, que no se vea, no hagan trampa, no pasa nada. Es un ejemplo, ¿no? Tipo de pelos parados que no van a volver a ver. No se preocupen, ¿vale? Bien. Ahora, vamos a hacer el segundo referente, ¿vale? Vamos a observar 30 segundos, no lo copien. Primero lo observamos, ya después lo trazamos, ¿va? ¿Va? ¿15 segundos? ¿5 segundos? Tiempo. Adelante, por favor. ¿Qué vieron? Lo que hayan visto, lo plasman, por favor.
¿Sí? Bien. Ok, hasta aquí. Antes de pasar a la siguiente lámina, yo les pregunto, ¿qué vieron? En el primer ejercicio, ¿qué se vio? Figuras sin sentido. ¿Y en el segundo? Ya, una estructura. Iniciación y asociación. Ajá, exacto, justo eso. Miren, son las mismas formas. Ajá. ¿Recuerdan esa actividad de primero de primaria? Justo, sucedía en el primer bimestre. Ahora ya lo hacen por trimestre. Pero está sucediendo igual. Ya por ahí de octubre, entrado noviembre, las maestras de primero están muy emocionadas. Y realmente lo están. Ajá. Con esto del plato del buen comer. ¿Recuerdan esa actividad o no? ¿O no fueron ese día? Sí, no, su hijo no nació en secundaria, ¿saben? O sea, tuvieron que haber pasado por ahí. Ajá. Es que justamente se habla de elementos del cuidado, pero disociados. El plato del buen comer, ¿no? Y ahora todas las semanas vamos a escribir aquí el valor que vamos a trabajar, ¿no? Y además lo escriben ahí como la fecha. Y luego la fecha lleva ahí 3 días, ¿no? O sea, pero ¿realmente hay un vínculo asociativo? ¿Hay una asimilación del concepto? Porque si hablamos del comer, pues sí, efectivamente, el buen comer es importante, ¿no? Y no sucede como en un escenario adornado, no, sucede en una función de conservación primaria. Y así el ejercicio, y así la música, y así la lectura, y así las artes, y así las convivencias, y así los cuates, o sea, vaya, los escenarios no están aislados. ¿En dónde sucede la asimilación? ¿Dónde se interconecta todo esto? En la constitución del yo. Si no hay una conciencia en que ese plato del buen comer no es un acto circense para la evaluación del bimestre, ya sé, pues me pusieron 6, que le pongan 6, que le pongan 5, que le pongan lo que quiera. Si la maestra se jala de los pelos, que se jale de los pelos. Ese es tuyo, hijo. El plato del buen comer es tuyo, no es un acto circense. No, es tuyo. El plato del buen comer es para mí. ¿Yo me voy a hacer de comer? Sí, mi amor, tú te vas a hacer de comer y lo que quieras. Entonces deja de aprisionarte del cereal. ¿No? Sí. Quiere abrir la leche, no puede. Pues sí, no puede. Claro que no puede. Porque las tijeras las tienes hasta arriba. No se vaya a cortar el bebé de 20 años. Sí. Entonces hay una apropiación disociativa ahí en cuanto a la conciencia. Esto es función del lenguaje. Ajá. Una función del lenguaje primaria. ¿Por qué? Porque están los signos, los códigos, los referentes, sí. Pero si no hay un vínculo que los asocie hacia una unidad, y si la unidad que los asocia es la evaluación del bimestre, es la sonrisa de la abuela, es el reconocimiento de mamá, papá, creas un sujeto vulnerable. En todos ejes, en todos sentidos y en todas direcciones. Y no, así no. ¿Saben? Yo quería hacer otro ejercicio, pero yo creo que me lo voy a saltar porque ya es bastante tarde. ¿Vale? Entraron tarde, oigan. ¿Lo he hecho? ¿En serio? ¿Puedo? ¿Sí? Bueno, cada quien se mata como quiere. Yo sigo hablando, ¿saben? Me gusta hablando de las drogas duras, ¿no? Bien. Ejercicio 4. Tengo por aquí unas hojitas. ¿Ya tienen otro? No. Voy. ¿Cuántas me faltaron? No, ¿Cómo? rehusamos. Que no. Ajá. ¿Cuántas faltaron? 2 más. Bien. No. ¿Me hace favor de pasar a ver, tenemos aquí. Por favor, observen esta escritura. Muy sencilla. Ajá, es una escritura. ¿Vale? ¿Sí? Bien. $60 segundos,
observen 60 segundos. Ah, eso también. Obsérvenlo. Primero observen. ¿Eh? 30. Cópienlo. Les voy a dejar más sencillo. Cópienlo. No crean que soy malo. O sea, sí, pero no tanto. No ahorita. ¿Ya lo tienen? Bien. ¿Quién me lo traduce? El mío es 33, 41, 45, 35. A ver otra vez. 33, 41, 45, 55. Se parece. Se parece. Ajá. Ajá. Pero, ¿sí conocen esos códigos? ¿Nunca los han usado? Sí los han usado. Sí los han usado. Miren, estadísticamente, por lo menos 2 veces a la semana lo usan. ¿Teléfono celular? Los códigos funciona diferente cuando hay referente, cuando se asocia el referente y cuando hay una unidad de utilización. Ajá. Lo mismo con los cuidados. Si esos cuidados no tienen una función de uso, ajá, y esto aquí, bueno, la posibilidad como comentario adicional sería, bueno, hay que flexibilizar la perspectiva, ¿no? O sea, la perspectiva de vivirse, la perspectiva de la moral, la perspectiva de la constitución de la familia, la pareja y todo. O sea, si esto va cambiando, tiene que haber una variabilidad. He visto a chicos que se quiebran porque han crecido dentro de una unidad demasiado cerrada, vamos a decirle así, ¿no? O sea, cerrada me refiero a en extremo unida, ¿va? Pero si algo le pasa a la pareja, el chavito se queda así de, ¿qué? Y es ahí justamente en donde se flexibiliza. ¿Dónde se flexibiliza? Justo en el concepto de la moral, pero el concepto de la moral a través de un uso, pero no un uso hacia el otro, un uso propio. Y entonces es donde la conciencia se despliega hacia el cuidado de sí. Ajá. Por cierto, ese es mi teléfono. Anótenlo si quieren, ¿vale? Bien. Como un chiste estuvo bueno, pero sí era mi teléfono, ¿eh? El yo tampoco es un yo aislado. Tiene una función social, una vida social. Ajá. Somos sujetos gregarios. Ponía todo el paleolítico como broma, ¿no? Pero bueno, es cierto. O sea, desde aquellos tiempos, ya la constitución que nos sucedía en estos clanes hacia las civilizaciones ya, pues funcionaba en una vida social, y para una vida social había una constitución de unidad como familia, y esa unidad como familia me obligaba a producir, pero esa producción algo le pasó en este último siglo. Pareciera que la producción es al otro, así como de los descuidos suceden desde el otro hacia mí, para cubrir justo la demanda por hiperconceptualización que me cae como una losa, ¿vale? No se trata de portarse bien nada más por portarse bien, no se trata de no hacer cosas malas, no se trata de no desvelarse porque pues, no sé ni siquiera por qué, porque yo creo que ya es tarde, ¿no? O sea, no, sucede en una conciencia del cuidado. ¿Cómo estás? Pues me siento muy cansado. ¿Por qué? Pues no sé, me acosté tarde. ¿Y por qué? Pues es que estaba entretenido con algo. ¿Qué pasa con ese entretenimiento? Pues no sé, me gustó. ¿Lo vas a volver a hacer? No sé.
¿Por qué? Pues porque dices que estás cansado. Entonces el sujeto empieza a cuestionarse, empieza a reflexionar. No se trata nada más de, pero hoy te quito el celular, para que te duermas temprano. Sí, pues además apostar, pero el sujeto está ahí con toda la angustia. Mi celular no vaya a revisar mis conversaciones, vaya a encontrar un pack por ahí, ¿no? No, qué miedo, ¿no? Porque si no, de todas formas... Olvídenlo, ya había yo acabado. ¿No? O sea, de todas formas, si no, sucede como un rupturador, ¿no? ¿Qué pasó? Sí, efectivamente, ¿vale? Algo pasa, siempre algo pasa en el medio que nos quebranta, ¿vale? Entonces, bueno, en ese sentido, ahora sí, no sé si se dieron cuenta, pero la verdad es que ni me había presentado. No. Mi nombre es Alfredo Guerrero, soy psicólogo de formación, me inclino hacia el área del psicoanálisis. Me parece como un campo clínico un poquito más amable, un poquito menos tortuoso y castigador. Creo que la subjetivación del sujeto ya en su escenario de convivencia es, desde el inicio y el nacimiento de esta postura, lo que más o menos va a amenizar toda esta hipervandalización articulada de las farmacéuticas, de los diagnósticos. Todo el mundo anda delirando por los diagnósticos. Dígame que tiene mi hijo. Pues ya le dije. ¿Y qué vas a hacer con eso? Métele un Prozac, métele un clonazepam, Está dudoso, ¿no? Está dudoso. Y si está dudoso por lo que va a pasar en una década después. ¿Vale? Pero bueno. Llegó la magia. ¿Vale? Y más o menos así. O sea, el sujeto se convive como asociadamente, pues, en esa concordancia de sí o en esa discordancia, ¿vale? El sujeto se va a convivir. Un rol para nuestros hijos siempre va a haber, Siempre va a haber. Recuerden que pues, ahí están varios escenarios. Ya hay diagnósticos y hay clasificaciones de todo, ¿no? El drogadicto, el delincuente, el trabajador, el empresario, todo está clasificado, ¿vale? El punto es que el chavito se haga como cargo de toda esta sobreconceptualización. ¿Va? Bien. Bueno, muchas gracias por soportar esta charla. Espero que nos inviten otro día y pues platicamos de otra cosa, ¿no? Sexualidad, qué sé yo, convivencias, pareja, no sé, algo se ocurrirá. ¿Vale?